Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Es un gusto tenerlos con nosotros nuevamente en este primer ciclo de conferencias sobre narrativas democráticas, desafíos y alternativas en sociedad, política, comunicación y tecnologías digitales desde América Latina. Este evento es posible gracias al esfuerzo del proyecto de investigación y al valioso apoyo de la Coordinación de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras por la UNAM. De verdad estamos muy emocionados por contar con su presencia y participación y queremos que este espacio sea un espacio abierto y participativo, así que los invitamos a sumarse al diálogo. Cada conferencia será transmitida en vivo a través de nuestra página de Facebook, Democracia 21-23. Ahí pueden seguir todas nuestras actividades y también dejar sus comentarios y preguntas en el chat, ya que serán de gran importancia para esta conferencia. Esperamos que disfruten mucho y este ciclo de conferencias sea una experiencia enriquecedora para todos. Y los temas que abordaremos el día de hoy son fundamentales para comprender la perspectiva que habitamos el día de hoy. Así que sin más, le doy la cordial bienvenida. Hoy tenemos el gusto de presentar la conferencia titulada a grupos de discusión en juventudes como apuesta para la territorialización en las urbes, que será impartida por la doctora Laura Karina Mares Ortega. Antes de ceder la palabra, permítanme compartir brevemente su trayectoria como ponente. La doctora Laura es bióloga y maestra en educación ambiental por la Universidad de Guadalajara y doctora en investigación de la comunicación por la Universidad Anáhuac de México. Actualmente es docente en las licenciaturas de biología, agronegocios e ingeniería en agronomía de la Universidad de Guadalajara. Su trabajo académico y colaborativo se ha enfocado en temas como territorio, comunicación, acción colectiva, juventudes y movimientos socioambientales en contextos urbanos. Además, forma parte de diversos colectivos como Terreca, Diverso UDG y la colectiva feminista de Cucba. Es un verdadero honor contar con su presencia y su experiencia, y estoy seguro de que esta conferencia nos brindará una reflexión profunda y muy valiosa sobre estos temas. Así que sin más, le cedo la palabra a la doctora Laura y la escuchamos, doctora. Muchas gracias. Bien, pues primero que nada agradecerle por estar en este espacio, por la gran invitación. Estamos pues ya en diversos proyectos con el doctor Alberto y pues ahora con tu gran apoyo. Muchísimas gracias. Y pues bueno, me gustaría comenzar. De todas maneras, si en algún momento llega una pregunta y quieres interrumpir, sin ningún problema lo podemos hacer. Me gusta más, aunque sea en Perfecto, línea, doctora. como más ese diálogo, ¿va? Va que va. Muy bien. A ver, listo. Bueno, pues ya les dijeron cuál es el nombre de esta, de esta conferencia y pues primero que nada mencionar que los grupos de discusión es una propuesta metodológica para las juventudes, ¿no? Principalmente como un espacio para las juventudes para permitir con ellos la territorialización de las urbes que ahorita explicaré. Cabe destacar que esta metodología surgió a partir de mi tesis doctoral sobre comunicación y voy a hacer una explicación más o menos del proceso para poder comprender cómo llegamos a los grupos de discusión y todo lo que los grupos nos han llevado a transformar en las juventudes. Primero que nada, partimos de que nos encontramos como sociedad en una crisis de civilización. Esta crisis de civilización lo que nos hace reflexionar es que cada una de las problemáticas sociales y ambientales se relacionan, es decir, no están separadas. Una tiene que ver con la otra. Sí, por ejemplo, el exceso de distribución de los alimentos o el exceso de producción de alimentos tiene que ver con problemas ambientales como la deforestación, la contaminación de suelos y aguas y al mismo tiempo tiene que ver con el sobreconsumo, con la pobreza y con la contaminación del aire. Es decir, todas las problemáticas se relacionan y por eso estamos hablando de una crisis de civilización y no necesariamente estamos hablando de que todas estas problemáticas estén aisladas. Cada una de nuestras problemáticas se relacionan social y ambientalmente en cuestiones políticas, culturales, económicas, ambientales y sociales. Por eso le llamamos crisis de civilización o problemática socioambiental. Bien, partiendo de esto, comprendemos que dentro de esta problemática las juventudes no son tan visibilizadas o se encuentran un poco aisladas. De manera que su planteamiento del problema es que estas juventudes, algo sucede en estas juventudes que no les permite un accionar colectivo que defiendan ese territorio. La territorialización es
el accionar que tenemos para la defensa de ese espacio que estamos habitando. Por eso se dice territorialización. Y pensar el espacio que habitamos como territorio es sentirme parte de él, pertenecer a él, apropiarme de él de una forma identitaria, individual y colectivamente. Nuestro planteamiento del problema es que no existe un proceso de comunicación efectivo o asertivo entre juventudes con diferentes organizaciones, pensando en pares como familiares, amistades y vecinos, que es la comunicación intersubjetiva, pensando en organizaciones que nos llevaría a la comunicación organizacional, organizaciones como ONGs, instituciones públicas y movimientos socioambientales. Y esto nos permite o no un accionar colectivo en tres niveles. El primero sería la motivación o desmotivación que tienen para el actuar individual o colectivo, la reflexión para actuar individual o colectivamente, y esto nos lleva a esta acción individual o colectiva. Eh, Todo esto ha sido analizado a través de los sentipensares de las juventudes. ¿Qué son los sentipensares? Son tanto sus sentires o sus sentimientos, sus emociones, como sus pensamientos. Es decir, no le damos un peso mayor a la razón, sino hacemos entender que existe un vínculo enorme entre el sentir y el pensar y que socialmente lo hemos aislado. Entonces, hemos trabajado con juventudes desde sus sentipensares para ver cómo son estos procesos que les llevan o no a formar parte del territorio. Bien. Esto es lo que ya les expliqué, nada más cómo se fueron dividiendo cada una de las variables que analizamos, y una de las variables que salió a través de los grupos de discusión fue la de vida mediática, que no la teníamos como contemplada dentro del análisis, y comprendimos que es indispensable pensar en, si estamos hablando de las juventudes, hablar del espacio digital a través de que es parte de su vida ya, por eso es la vida mediática. Y entonces empezamos a analizar también qué sucede en esa vida mediática. Muy bien. ¿Con qué teorías hicimos esto? Pues con estas cuatro dentro de la comunicación, y lo complementamos con el pensamiento ambiental latinoamericano. Así que la comunicación evolutiva del LUL, que nos habla de la tríada comunicación, cooperación y cognición, que es decir, que el cerebro o el ser humano tuvo ese desarrollo cognitivo a través de sus procesos de comunicación que se dieron más complejos cuando sus procesos de cooperación fueron más complejos. Entonces es como una tríada. A través del LUL analizamos la cooperación, la motivación, la acción y la reflexión. En el aspecto del pensamiento ambiental latinoamericano, lo relacionamos con con la territorialidad a través del vínculo que existe en la sociedad, la naturaleza, su sentido de pertenencia y apropiación a la naturaleza. En cuanto a la comunicación intersubjetiva, nos basamos en Schutz para hablar de las biografías, las realidades y las prácticas culturales, cómo su cotidianidad influye en estos aspectos, su sentido del mundo, su vida mediática y su identidad colectiva. Y para hablar de las interacciones con todos los diferentes sujetos, hablamos de la comunicación interpersonal de Balavitz para ver estas patologías y los diálogos existentes. Mientras que en la comunicación organizacional nos centramos en Mazzoni para hablar de comunicación estratégica como un encuentro sociocultural a través de matrices socioculturales, donde buscamos a las juventudes verlas como actores, mediadores y a través de sus marcas de racionalidad. Bien, dentro del análisis cualitativo, porque no me voy a meter en el cuantitativo, ese fue un poco distinto, aunque al final los enlacé, pero dentro del análisis cualitativo tuvimos cuatro sujetos: jóvenes que no reflexionan y no participan, que son, ay, no, deja pongo puntero mejor, que son los que se encuentran aquí arriba, los jóvenes que no reflexionan, no participan, jóvenes que reflexionan pero no participan, jóvenes que reflexionan y participan, y jóvenes que participan políticamente, o sea, también reflexionan pero participan desde la política. Analizamos aspectos como cuál es su sentido de naturaleza dentro de la urbe, qué conceptos relacionan con la naturaleza, cómo ven a la problemática socioambiental y para ellos qué es la participación. Bien, entre los resultados obtenidos tenemos que
Para los jóvenes que no reflexionan y no participan, la naturaleza es vista como un recurso natural. Recurso natural tiene una connotación instrumentalista y materialista de la naturaleza, es decir, un bosque funciona porque me da madera, como así de una forma muy sencilla de decirlo. Su problemática ambiental, socioambiental, separa los problemas sociales de los ambientales, no encuentra un vínculo como lo veíamos al principio a través de la crisis de civilización. Y su participación es incierta, no tienen un concepto tal cual como de participación. Para los jóvenes que reflexionan pero no participan, la naturaleza es vista como un entorno. Entorno es una visión antropocéntrica de la naturaleza. El ser humano está al centro y la naturaleza nos rodea, de manera que el ser humano no tiene un contacto directo con la naturaleza. Esto quiere decir, por ejemplo, dentro de las urbes, que la naturaleza está fuera de la urbe, no la consideran dentro de la urbe. La problemática socioambiental la relacionan con la indiferencia y el individualismo. Sí hacen un vínculo entre la sociedad y los problemas sociales y ambientales, pero consideran que la causa es una indiferencia individual, una indiferencia entre las personas y el individualismo. Y su participación es cambiante. Ya iremos hablando un poquito más a qué me refiero con cambiante. Es decir, que en momentos sí, en ciertos momentos no, y depende de varias cosas. Entre los jóvenes que participan políticamente, la naturaleza sigue siendo vista como un entorno fuera de la urbe y la problemática socioambiental es el sistema capitalista. Y su participación está en el compartir, principalmente está en el compartir, en el generar información, en estar este, presentes de esa forma. En cambio, los jóvenes que reflexionan y participan, que la mayoría fueron jóvenes que se encuentran dentro de movimientos socioambientales, la naturaleza es vista como un sistema de coexistencia, es decir, coexistimos los seres humanos con la naturaleza. El ser humano es parte de la naturaleza, coexiste en ella y se relaciona con los demás seres que habitan en la naturaleza. De manera que se relaciona mucho más con el concepto de territorio, porque sí, entonces sí, si yo considero que coexisto con esa naturaleza, tengo un sentido de apropiación y de pertenencia a ese espacio. Y la problemática socioambiental sí es vista como una crisis de civilización. Logran relacionar los problemas sociales con los ambientales. Ejemplo, aquí en la urbe, de la zona metropolitana de Guadalajara, uno de nuestros mayores problemas es la industria inmobiliaria. Y estas juventudes logran comprender que es la industria inmobiliaria la que está pues, destruyendo nuestros pocos espacios naturales, pero que no queda solo ahí, sino que se relaciona con aspectos económicos, políticos, sociales y muchas otras de las problemáticas que tenemos, de manera que han logrado relacionar todos estos o la mayoría de estos problemas y no dejarlos como problemas aislados. Por lo tanto, saben que tienen que atacar diferentes puntos para poder llegar a defender estos espacios. Y su participación principalmente está en la escucha y el acompañamiento. Esto es importante porque los grupos de discusión logran ser un espacio de escucha y acompañamiento que nos permitió que jóvenes que participaron dentro de ellos, que estaban jóvenes de, que no reflexionan y no participan, jóvenes que reflexionan pero no participan y jóvenes que participan políticamente, se transformaran o lograran ser jóvenes que reflexionan y participan a través de la experiencia que yo tenía previa con juventudes que participan en movimientos, de manera que actualmente, porque estos grupos se siguen dando, muchos de estos jóvenes ya o tienen sus propios colectivos o participan con nosotros en otros colectivos o forman parte de otros colectivos, ¿no? Aquí es donde voy a poner este video que antes de yo empezar a hablar de lo que son los grupos de discusión y lo que hemos hecho, quiero mostrarles un podcast que habla, son las voces de ellos mismos, son ellos, ellas mismas, ellas expresándose con todos estos conceptos que estuvimos abordando. Ay, ¿y ahora cómo le hago? No me deja darle clic. Ya había cambiado. Pero quiero poner el video, solo que no me deja.
darle clic. Bueno, lo tengo por acá, entonces voy a compartir la otra pantalla. Entonces, compartir. ¿Listo? ¿Se ve? Sí, ya está la siguiente pantalla. Controlo con la satisfacción de que es un buen momento la relevancia del diálogo de sentipensares para el accionar colectivo de las juventudes en la defensa de espacios naturales. Hace calor, el asfalto te quema en la cara, las mejillas de los transeúntes rojas e inflamadas, con un brillo que evidencia el vapor que emana del cemento urbano. Para los que usamos lentes, nos toca padecer la pérdida de vista, producto del calor corporal, el ambiental y el que emana del cubrebocas. Camino por los pasillos del Parque Rojo con mucho temor después de meses de encierro, invadida por la sensación de que cualquier contacto humano me puede matar. Respiro. Me controlo con la satisfacción de que es un buen momento para observar a las juventudes dispuestas a marchar por las ardientes calles para manifestar su inconformidad con la imposición del Tren Maya. Así comienza la travesía. Un grupo de jóvenes universitarios marchan, gritan y muestran sus carteles y expresan su ácida crítica a la relación sociedad-naturaleza. Al mismo tiempo, caminan con sus teléfonos celulares, ya sea hablando o escuchando música, presentes pero ausentes. Insignias como "La tierra nos habla y tú no escuchas", "No mandes nudes, mejor manda ayuda al mundo", "Robando nuestro futuro frente a nuestros ojos", "No queremos más carbón", muestran su indignación a la realidad que habitamos, al sistema capitalista y su visión economicista de la naturaleza. Sin embargo, estos vehementes estudiantes nos muestran dos escenarios. El primero es la inmediatez y discontinuidad. Las y los jóvenes decidieron marchar en contra del Tren Maya, se organizaron rápidamente y salieron a las calles a manifestar su postura ante este ecocidio, tal como lo dice el joven uno de los entrevistados. Sabía que era muy reaccionaria, es como espuma, sube y sabía que iba a bajar, pues no se nota el interés. Sus palabras se demuestran en la falta de acciones subsecuentes, donde su molestia, reproche y enojo no detonó más allá de esa marcha. Es un tema que nos compete a todos. Yo siento que solo nos invitaron y se dio. Ya después me di cuenta y dije, ay no, qué asco. No sé, hay mucha apatía, somos muy apáticos. En segundo, pero no menos importante, este evento es un claro ejemplo de la desterritorialización. Si bien las juventudes manifestaban su crítica al Tren Maya, paralelo a ello, en esos mismos días, ecosistemas de la zona metropolitana de Guadalajara fueron quemados por la industria inmobiliaria. Nuestro bosque La Primavera y el bosque El Nixtiquil son claros ejemplos del crecimiento urbano desmedido y nuestra pérdida de ecosistemas, producto del movimiento inmobiliario. Así lo afirma el Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco, 2013. La ciudad se ha extendido de manera horizontal, irregular y caótica, con muchos fraccionamientos que tienen poca relación con instrumentos normativos de planeación. Esto empeora al pensar el panorama en unos años más. La misma institución estima que para el 2030 el área urbana de la zona metropolitana de Guadalajara alcanzará los 906.052 kilómetros cuadrados, lo que implica que se fracture totalmente el valle de Atemajac, incluso llegando a tocar el propio lago de Chapala. Asimismo, el vertedero Laureles se encontraba en disputa para frenar sus actividades y detener la contaminación del río Santiago. A raíz de un terrible incendio, habitantes de la zona pedían apoyo de la sociedad para que las autoridades respondieran favorablemente a las peticiones. Sin embargo, no hubo eco ni apoyo más allá de dar un like o compartir en las redes sociales virtuales. Además, la comunidad indígena de Mezcala, cercana a la zona metropolitana de Guadalajara, poco o nulamente conocida, vivía uno de sus momentos más álgidos para expulsar a un invasor, empresario de la urbe, que lleva 15 años hurtando uno de los cerros más importantes social y ambientalmente para la comunidad. Para esos días de la marcha del Tren Maya, la comunidad se encontraba en uno de sus últimos juicios de la disputa,
pero tampoco hubo eco entre las juventudes. Lo anterior muestra cómo la visión de la naturaleza, culturas y ecosistemas está expulsada de su hábitat, donde no son vistos sus espacios naturales ni su diversidad cultural. Las juventudes, preocupadas por el ecocidio ajeno a su realidad, mientras que su propio territorio se desvanece ante sus ojos. El Tren Maya era lo que se escuchaba mediáticamente. También se tiene mucha noción de la naturaleza del sur. Allá está la naturaleza. Aparte, no sé, no se escucha lo de acá y cuando se escucha como que no hay ese movimiento de reacción. Se te hace más fácil ignorar tu realidad cercana, ignorar pues todo. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Qué provoca que las juventudes, a pesar de conocer sus problemáticas socioambientales, no se motiven y o actúen colectivamente? Sus biografías, la vida mediática y sus relaciones interpersonales influyen no solo en sus acciones, también en la posibilidad de construir escenarios de diálogo con otros sectores y/u organizaciones. Analizaremos aspectos relevantes de ello. Primeramente, el contexto en el que habitan las juventudes interfiere en sus reflexiones sobre la problemática socioambiental, generando brechas sociales entre las propias juventudes. Aquellas juventudes que presentan más carencias y dificultades para desarrollarse personal y profesionalmente se encuentran preocupadas por su sustento diario y lo último que les viene a la mente son los problemas ambientales de la ciudad. La mayoría de los alumnos se pagan su propia escuela, entonces su vida social gira en torno a llegar a tiempo al trabajo, a trabajar, para, con lo que gane, pagar la escuela. En cambio, las juventudes con mejor contexto conocen la problemática socioambiental, destacando la desigualdad social, la expulsión de los problemas a las periferias, la movilidad, el mal uso de las áreas naturales, el crecimiento urbano desmedido, la industria inmobiliaria, el individualismo, entre otros. La ciudad existe o nació para separarnos de la naturaleza, de nuestros contextos naturales y hacer un ambiente homogenizado. Pero la misma sociedad también nos genera problemas. Aunado a ello, las juventudes prefieren como medio de comunicación las redes sociales, ya que sus representaciones sociales de los medios masivos reflejan desconfianza. Sabemos que tampoco podemos confiar completamente en los medios, porque son súper amarillistas. No se puede confiar. Así, la virtualidad se vuelve el eje de su comunicación, al darles la posibilidad de ser un espacio de diálogo e intercambio, aunque son conscientes de que no se le ha dado el uso adecuado. Creo que tendremos unas muy buenas herramientas como el Internet, pero no las hemos sabido utilizar para colaborar o para estar al pendiente. Por ende, la vida mediática detona en las juventudes una fuerte adicción que provoca una pérdida del tiempo y de la realidad en la que habitan. Desperdicio mucho mi tiempo, prácticamente. Sí, viendo muchos videos, así me la paso. Por lo que el uso que le dan las juventudes a las redes sociales les permiten evadir las dificultades de su realidad, para salir de ella y olvidarse de lo que les pasa en su vida diaria, funcionando el celular como mecanismo de desapego emocional. Estar en las redes sociales te sitúa fuera de tu vida aquí. Realmente es un vacío emocional que trata de llenar una u otra cosa, con un like, un comentario. También es evadir. Cuando estoy solo, agarro mucho el celular para no pensando o sentirme ansioso. Siento que es un lugar de escape, para escapar de la realidad. Se difumina esta noción de territorio, porque en realidad no saben estar en su lugar. Asimismo, el hecho de comunicarse por celular los hace menos comprometidos con las personas, donde el Internet les permite jugar con sus tiempos y tener la libertad de cancelar de último momento sin remordimiento alguno, o sin pensar en las otras personas. En cambio, la comunicación interpersonal les evoca compromiso y responsabilidad con las otras personas. Al dialogar cara a cara me siento como más comprometido a cumplir mi palabra. Lo anterior muestra que a pesar de conocer las problemáticas socioambientales y reflexionar sobre la misma, la mayoría de las juventudes presentan poca motivación para actuar en defensa de los espacios naturales. La motivación o desmotivación tiene que ver con cómo va nuestra vida cotidiana. En nuestro conocimiento de las cosas o de los problemas o nuestra interpretación de la realidad se ha normalizado la crisis y entonces no hay motivo para actuar. Sin embargo, aquellas juventudes que crecieron en un ambiente familiar cercano a la naturaleza o en un espacio abierto al diálogo se sienten más motivadas o con mayores posibilidades de lograr hacer algo de forma colectiva. Mi papá era con quien podía platicar sobre todo esto sin sentirme diferente. Mi papá sí era una persona con la que podía hablar abiertamente de la naturaleza. Lo que me transmitió era admirarla,
observarla. Me gustaba acompañarlo por esa pasión que me transmitía. Aprendí a observar y a admirar. En cambio, aquellas juventudes que crecieron limitadas, que fueron menospreciadas o calladas, presentan dificultades para sentirse motivadas a actuar, ya sea individual o colectivamente. No juzgo a nuestros padres, pero se olvidaron de la parte emocional, lo que nos generó miedo e inseguridad. Entran muchos miedos que nos transmiten nuestros papás, porque al final, por miedo no hiciste nada y te quedas ahí. Continuando con lo anterior, la falta de empatía de la sociedad genera incertidumbre y desconfianza en las juventudes. Mi mayor miedo son las críticas y la falta de empatía o máscaras. Es como el miedo a que te regañen. Ello afecta a las juventudes a tal grado de que no se sienten capaces de lograr algo relevante, limitándose en su actuar. Además, en esto influye la ansiedad y depresión que viven cotidianamente. No tengo las aptitudes y necesito capacitarme más, hacer muchísimas más cosas en las que estoy haciendo. Las ansiedades generalizadas, las depresiones constantes. Estando deprimido, dejas de resistir. Se nos pasa la vida deprimidos. Incluso, aquellas juventudes que sí presentan motivaciones mencionan que es difícil darle continuidad para llegar a actuar, porque eso implica compromiso. Siempre al principio es una motivación enorme y cae tan fácil. O sea, es tan complicado mantenerla. Así como la familia influye en las motivaciones para el actuar colectivo, cuando los profesores dan sus clases con entusiasmo y motivación, despiertan a las juventudes para que se animen a hacer algo al respecto, además de invitarles a profundizar en sus reflexiones y encontrar posibilidades de acción y vinculación de problemáticas que en ocasiones se perciben aisladas. Entonces en mi clase descubrí y era, oh, qué chido, yo dije, no puedo seguir así en mi vida, súper desconectada de todos, de mi entorno, quería que todo cambiara. Me empecé a involucrar con movimientos sociales aquí en Guadalajara. Aquí surge la pregunta, ¿qué hay detrás de las limitaciones, miedos e inseguridades de las juventudes? Lamentablemente, como afirma la entrevistada, docente experta en juventudes, el vivir en una sociedad adultocentrista coloca el foco de la vida, las responsabilidades y las libertades en el adulto, minimizando a las otras edades, infancia, adolescencia, juventud y adultez mayor. Vivimos en una sociedad muy adultocentrista. Se nos olvida fácilmente que alguna vez fuimos jóvenes. Y es difícil también romper con el molde, ¿no? Con el modelo con el que aprendiste a ser tratado. El adultocentrismo provoca en las juventudes inseguridad y baja autoestima, imposibilitándolos a actuar individual, pero sobre todo colectivamente. Las juventudes participantes en las diferentes técnicas usadas expresaron lo frustrante que ha sido en su vida sentirse minimizados por las y los adultos, a tal grado que no se sienten capaces de lograr algo. Me cuesta mucho tomar la decisión y no sé por dónde o no me siento capaz de lograr las cosas. Y no me siento capaz porque siento que no tengo el poder. Me siento chiquita porque siento que no tengo el poder o no tengo los recursos necesarios para hacerlo. La mitad del tiempo me siento muy capaz de, pero la otra mitad todo lo contrario y hasta el fondo. No puedo hacer nada. Chance y no tengo las actitudes y necesito capacitarme más. Hacer muchísimas más cosas de las que estoy haciendo. También hay algo de insatisfacción emocional, que nunca llega al lugar en el que se supone que tiene que llegar. No sé cómo expresarlo, pero sí siento esa sensación de que me gustaría hacer más, pero no sé cómo. Incluso quienes han intentado dar ese paso, sus propios familiares les han limitado al menospreciar sus capacidades, dejándolos fuera de toda posibilidad de actuar. Mi mamá me dijo, ¿a qué vas si no tienes nada para enseñar? Y dije, es cierto, y me la creí. Es un bajón. Para complejizar el accionar de las juventudes, la inseguridad que se vive respecto al número de personas desaparecidas o asesinadas por defender la naturaleza provoca en las juventudes un temor tan grande que los frena a realizar cualquier acción. Te terminan matando, te terminan restando. No les importa si te pasan el tractor o lo que lleves encima. ¿Qué puedes hacer? No se puede omitir que además existe una falta de compromiso en las juventudes, limitando también su accionar colectiva, ya que requiere esfuerzo y dedicación. Así, existen muchas personas voluntarias que asisten irregularmente, restándole formalidad a su participación. Incluso cuando el conflicto no les afecta directamente, no sienten la necesidad de comprometerse. Nos da mucha flojera leer y nos da mucha flojera investigar.
Nos da tanta flojera hacer esto. Nos da mucha flojera involucrarnos. Voy a colaborar cuando pueda colaborar y ya. O sea, nunca he tenido que luchar por algo, ni por mi voz. Me pone como en ciertas contradicciones. No estoy luchando por algo porque ya lo tengo, pero sí entiendo que hay quienes no lo tienen y tienen que luchar. Empero, cuando deciden actuar es porque su autopercepción ha cambiado, pensándose como sujetos capaces de actuar, reconociéndose como actores relevantes para la transformación, percibiendo las posibilidades que tienen de generar comunidad. Salirme de mi zona de confort, empezar a comprender a las demás personas, porque era muy encerrada a mí, ver a las demás y buscar hacer comunidad. Cuando te apropias de lo que tú quieres hacer o de lo que quieres ser, es cuando tú contribuyes un montón o a mejorar a tu sector. Otro factor que influye son los sectores de la sociedad con los que comparten el territorio, donde las diferencias en las visiones de las organizaciones no dialogan, generando patologías en la forma en la que se convive y actúa, restando a la colectividad, lo que provoca una entrada y salida constante de las personas en diversas acciones colectivas. Cada una tiene sus propias visiones de cómo se deben liderar las cosas o cómo se deben de guiar los proyectos y, cuando chocas dos visiones, ya no quieren volver a trabajar juntas y ya cada una por su lado. Ante esta situación, las juventudes proponen que las diferentes organizaciones trabajen juntas para ver la forma en que se unen con otros grupos y así generar un impacto mayor. Les falta escucharnos, simpatizar con los demás, nuestro entorno y nosotros mismos. Haría falta como volver a repensar el cómo podemos unir a las organizaciones para empezar a transitar hacia una sola vía. O hacia unos caminos como con más fuerza, porque pues hay un montón de grupos. Pero pues sí, cada grupito por separado. Y no hacen muchas cosas que pudieran hacer más si estuvieran como todos juntos. Vamos, tirando hacia un solo lado. Cabe destacar que las juventudes enmarcan la necesidad de que los conocimientos se compartan entre diversas organizaciones y también de manera interna, porque luego se retira esa persona o esa organización y se pierden esos conocimientos. Involucrarse con más personas, involucrar a toda la comunidad, no solamente a niños y niñas, como intentar meter a los padres de familia, los directivos, a las abuelitas, que se integren a toda su comunidad. Mediante estas discusiones, reflexiones críticas y profundas, algunas de las juventudes participantes deciden iniciar un colectivo que busque y logre crear estrategias de comunicación y educación ambiental para generar escenarios de diálogo de saberes y acciones colectivas intersectoriales para la territorialización de los espacios naturales en las urbes, particularmente la zona metropolitana de Guadalajara. Esta colectividad fue nombrada Terreca, Territorio, Educación y Cultura Ambiental. A través de ella se han realizado talleres, reforestaciones, visitas guiadas, cine documental, entre otras actividades, todas con la finalidad de buscar que las personas resignifiquen y reapropien a la urbe como el territorio en el que coexisten, desde el cual son actores clave en la toma de decisiones, defienden los espacios naturales y luchan por una justicia socioambiental. Terreca es y son las juventudes urbanas resignificadas en una identidad colectiva. Bien. Entonces, esto fue hecho con las propias diálogos de los estudiantes, de las juventudes participantes. Una disculpa. Ahora sí. Son las propias voces de las juventudes hablando en este podcast, donde pues analizamos cada una de sus sentipensares en diferentes grupos que se hicieron. O la idea inicial de la tesis era generar 6 grupos de discusión donde se iba a discutir cada una de las variables que les presenté en un inicio. Sin embargo, fueron tan profundas que se convirtieron en 10 y después de esos 10 las propias juventudes decidieron que continuaran. Estos grupos de discusión comenzaron en este espacio que está aquí, que era la oficina del papá de uno de ellos, y posteriormente se migró a la casa de otro de los jóvenes y actualmente ya tiene alrededor de 2 años, más o menos, año y medio, en la azotea de un bar de un amigo mío en el centro de Guadalajara,
donde más o menos cada 2 o 3 semanas nos juntamos y tenemos ahí ciertas reuniones. Eh, Al principio yo llevaba los temas porque pues era parte del proyecto de mi tesis, yo llevaba un tema sin que ellos supieran qué tema, porque luego si les decía qué tema, pues lo iban a leer y estudiar para poder hablar, y el punto es que expresaran sus sentipensares. Entonces llegaba yo, sacaba el tema y se expresaban. Fue tan nutritivo para ellos que empezaron después ellos a querer dar sus propios temas y sus propias inquietudes. Así hemos tocado temas como violencia, identidad en la colectiva LGBT, feminismo, sociedad naturaleza, vida mediática, este, inseguridad, con la relación con los familiares. Una vez nos acompañó un antropólogo y él traía planeado un tema y en lugar de dejarlo presentar su tema, le preguntaron cuál era la visión de naturaleza en la ciudad para un antropólogo. Entonces, se han ido como resignificando y ya varias veces, a veces no nos reunimos, más bien vamos y generamos acción en algún otro espacio, ya sea presentar algunos cortometrajes que se han hecho a través de Terreca en colaboración con el TEC de Monterrey y con estudiantes de la Universidad de Guadalajara, o que nos invitan a dar talleres a diferentes lados. Entonces ya estas juventudes son las que actualmente comenzaron, con este grupo de discusión comenzamos a enseñarles a dar actividades educativas para que ellas fueran los actores principales en esto y ya no fuera de que la maestra nos dijo qué hacer, sino ellos mismos. Y actualmente estos juventudes, ahora a juventudes más pequeñas, les están pasando toda esta información y les están permitiendo que sean quienes estén dando talleres. Entonces estamos ya en diferentes espacios, tanto como Terreca como también como profesora de la universidad, y estamos ahí en conjunto. Pero bueno, en síntesis de lo que vimos, esto es así como algunas de las notas como destacables, que vimos que en las juventudes sí determinan la forma en que se comunican con sus pares, su grado de motivación y reflexión para actuar colectivamente. Como también la vida mediática influye en el actuar colectivo de las juventudes. Muchas veces están perdidos en el espacio virtual y se desterritorializan de ese espacio físico en el que se encuentran. Así es como también la comunicación intersubjetiva determina qué tanto actúan o no colectivamente estas juventudes, como lo veíamos en el video. A quienes se les ha motivado y se les ha permitido reflexionar, llegan a generar un grado de acción. A quienes no se les ha permitido en ciertas condiciones familiares, eh, de entre los propios amigos y docentes, pues no lo logran llevar a cabo. Y también, como les decía, la vida mediática tiene mucho que ver. En muchas ocasiones las juventudes confunden o consideran su actuar colectivo el compartir. Por ejemplo, aquí en la zona metropolitana seguido tenemos incendios en nuestros bosques y su visión del actuar es compartir y ponerle me enoja y hasta ahí, pero no hay una acción directa para tratar de hacer algo al respecto, ¿no? Y el diálogo de saberes con otras organizaciones interviene. Ahí sí, como ven que en las diferentes organizaciones ya sea ONGs o instituciones públicas, no se lo permiten o no les dan este espacio, entonces las juventudes a través de los movimientos se han dado estos espacios. Sin embargo, también a los movimientos les falta un poco más incitar o motivar a las juventudes a participar. Entonces, como conclusiones, pues los medios moldean la realidad y la identidad de las juventudes, eh, generando comunidades en línea que les ha dado como un sentido de aislamiento. A pesar de estar comunicados en línea, como decían, a pesar de estar en una de las eras con mayor posibilidad de comunicarnos, esta misma interacción que no es cara a cara y que no es presencial, genera cierto aislamiento con las personas con las que sí nos encontramos. Esta brecha entre la vida virtual y la real provoca pasividad e indiferencia hacia las demás personas. Por eso es importante replantear la comunicación hacia una trama ontológica que construya conocimientos y le dé sentido a esta mediación. Es decir, no pelearnos con la vida mediática, sino ver cómo a través de ella podemos empoderar a las juventudes. Y promoviendo una cultura de corresponsabilidad de los diferentes sectores. No culpar solamente al gobierno o a las ONGs
o a la universidad o a los padres, sino todos los diferentes sectores de la sociedad, pues tomar nuestra propia responsabilidad y ser corresponsables. Pero es importante comprender las causas del comportamiento individual o colectivo de las juventudes y no decir que ay, son apáticos y ya no quieren realizarlo. Hay un porqué y hay un sentido y tiene mucho que ver con este adultocentrismo que destaca cómo estas formas de relacionarse influyen o no en que los estudiantes actúen y cómo perciben a la naturaleza. Por eso es importante replantear estrategias de comunicación en la sociedad que permita desafiar esas patologías y empoderar a nuestras juventudes para que las juventudes sean agentes de cambio. Esto a través de nuevas formas de aproximarnos entre la sociedad para fortalecer a las juventudes como tomadores de decisiones en nuestros espacios urbanos. A las apuestas que vamos es a darle una importancia a la comunicación y a la educación ambiental para la juventud urbana. Encontrar esos patrones comunicativos que favorecen la construcción de comunidades comprometidas. Pues sabemos que hay brechas y desafíos en la participación de las juventudes con organizaciones y que te queremos atacar a ellas. Y que esta comunicación intersubjetiva cara a cara es necesaria para fomentar un entorno de apoyo y una comunicación positiva. Y con esto puedes generar una transformación de la comunicación mediática hacia una acción colectiva. También la falta de una identidad colectiva sólida en las juventudes es indispensable también atacarla y no podemos dejar de lado el fenómeno del adultocentrismo, que es el que limita a las juventudes, afectando en su autoestima y en su posibilidad de participar. Por eso es importante crear ambientes inclusivos y respetuosos, como lo son los grupos de discusión, que para ellos, ellas y ellos es un espacio donde han podido lograr expresar lo que sienten, compartir esos sentir, pensares y ver que no son los únicos, las únicas que tienen esas inquietudes y que eso les ha permitido generar un poco de identidad para poder actuar. Y es importante replantearnos las metodologías educativas y los enfoques pedagógicos para que inspiren a estas juventudes y no las limiten, ¿no? Nuestro sistema educativo está en menospreciar a cualquier, bueno, en general nuestro sistema sociopolítico está en menospreciar aquellas etapas de la vida que no son productivas. Entonces, las infancias, las adolescencias y los adultos mayores no son considerados seres importantes solamente en la vida adulta, que es cuando somos más productivos, es cuando entonces sí podemos tener voz y voto. Y cómo la comunicación es el eje central para el papel activo en las juventudes. Con esto, dentro del colectivo Terreca surgió, a través de la tesis surgió el concepto de territorialidades intersubjetivas, que las territorialidades intersubjetivas nos invitan a repensar todo esto que yo les decía, para que se genere socialmente espacios que nos permitan crear vínculos, una colaboración integral entre juventudes y diferentes organizaciones, una transformación digital, que es lo que les decía, no es pelearnos con lo digital, sino es transformarlo. Si ya está ahí, ¿cómo podemos utilizarlo para generar una identidad colectiva en las juventudes que sí les permita actuar más allá de un like, de un compartir o de no enoja? Inspirar al compromiso, es decir, que las juventudes, mediante las territorialidades intersubjetivas, buscamos inspirar a que las juventudes se comprometan, a que la sociedad en general se comprometa, porque estamos en una sociedad que ya no se compromete. Y esto a través del reconocimiento y el empoderamiento de las juventudes, de esta identidad colectiva, de una democracia participativa y de una coexistencia. Todo esto con la comunicación como un agente de cambio. A través de estos procesos educomunicativos es que podremos generar estas juventudes como agentes de cambio. Y bueno, Terreca, como ya decíamos en el podcast, pues a raíz de estos procesos en los grupos de discusión, es que cuando les dije que ya estábamos por cerrar, decidieron que continuáramos y entonces surgió el colectivo Terreca, que es Territorio, Educación y Comunicación Ambiental, donde se busca generar estrategias comunicativas para la acción, para la comunidad, para la pertenencia, apropiación, identidad colectiva y una cooperación. A través de comunicarnos con otras organizaciones, como un encuentro sociocultural, mediante actores, marcas de regionalidad y mediaciones,
y a través de proyectos educativos como el diseño de proyectos, que estos son como los ejes del colectivo, que busca entonces ser un puente intersectorial entre la ciudadanía, las instituciones, los medios masivos y los movimientos, particularmente con las juventudes. Y bueno, este que se veía al inicio es el logo, me regreso un poquito, este es el logo de Terreca, que es la zona metropolitana de Guadalajara, que es vista como la cuenca del Valle de Atemajac. La serpiente representa la territorialidad y las líneas azules es que nos encontramos en una zona de recarga de agua. Todo el Valle de Atemajac es una zona de recarga de agua y este logo fue hecho por las propias juventudes que participan. Y bueno, aquí nada más son algunas fotos de algunos eventos que hemos realizado, eh, donde son las mismas juventudes. Yo no, casi prácticamente no aparezco en ninguna fotografía porque no soy yo, son las propias juventudes las que están ahí presentes. Y este es el Facebook del colectivo Terreca, donde continuamente suben diferentes actividades que estamos realizando. Y pues por mi parte sería todo. Estoy aquí para escucharles en sus preguntas. Excelente. Pues justamente que queremos agradecer nuestro agradecimiento a la doctora Laura por su valiosa participación. Sin duda esta intervención nos ha dejado con muchas ideas para reflexionar, cuestionar y profundizar en estos temas. Bueno, a continuación abriremos el espacio para las preguntas. Recordemos que todos están cordialmente invitados y pueden poner comentarios, inquietudes, justo debajo de la transmisión en vivo. La doctora Laura estará encantada de responderlas y bueno, empezaremos con la primera. Em, ya voy, doctora. Con gusto. Leo. Es un poco larga, pero sí es pregunta, parece. Dice, como estudiante de filosofía, no puedo evitar preguntarme qué implicaciones tiene el hecho de que en tiempos antiguos el mundo natural fuese concebido como algo sagrado. Pensemos los griegos, por ejemplo, cuya cosmovisión no separa al ser humano de la naturaleza, sino que comprendía como parte de un orden mayor. La naturaleza era vista como un lugar habitado por lo divino, ríos, montañas, animales e incluso el mar no eran simplemente cuestiones materiales, sino manifestaciones de lo divino. Hoy, en cambio, predominan visiones que han reducido la naturaleza a un mero conjunto de recursos disponibles para su explotación. Desde la modernidad cartesiana que separa el sujeto del objeto hasta el modelo capitalista contemporáneo, la lógica que impera es la de la dominación y la utilidad. El mundo ya no es algo divino, sino un sistema operativo donde todo tiene un precio y la naturaleza pasó a ha sido despojada de su carácter sagrado y transformada en mercancía. La pregunta es, entonces, ¿es posible recuperar una relación más respetuosa y simbólica con la naturaleza en este contexto capitalista? Esa es una. Y menciona, o estamos atrapados en una lógica de explotación sin salida. Excelente pregunta y su reflexión inicial. Bien, Leo y todas y todos. La naturaleza, si bien menciona desde la visión occidental, es importante mencionarlo, desde la visión occidental era vista como algo divino, sin embargo, seguía como separando al ser humano de la naturaleza. Es decir, el ser humano estaba en la tierra, la naturaleza era lo divino, lo que estaba fuera, y no teníamos alcance a ella. Viene el Renacimiento, viene el humanismo, y entonces el ser humano es el centro, no la naturaleza, y entonces lo divino ya es el ser humano. Todas estas cosmovisiones occidentales nos han llevado a lo que estamos actualmente, que es la desvinculación con la naturaleza, y de que de ser algo divino, o sea, la bipolaridad de ser algo divino, ahora es algo totalmente material y no tiene ningún sentido o ningún valor más allá de lo que me otorga, ¿no? En otras cosmovisiones existe esta cosmovisión que yo hablaba de coexistencia. En las comunidades indígenas, en la visión en África, en otras que no son precisamente primer mundo, la visión con la naturaleza es de coexistencia, es decir, somos parte de esa naturaleza, no es divina, no es divina ella y nosotros no, somos todos parte de este sistema, de este conjunto que da la vida. Incluso no hablan solamente como de
Por ejemplo, mucho sucede en biología o en las ciencias exactas, donde es factores bióticos y abióticos, qué tiene vida y qué no tiene vida, ¿no? Entonces, nosotros designamos, según el modelo este, de la ciencia, designamos qué tiene vida y qué no tiene vida. Para comunidades como los quechuas, las rocas tienen vida, se comunican con las rocas. Porque las rocas, si ya lo pensamos en un sentido occidentalizado y de la ciencia, las rocas, según sus movimientos, les dicen dónde pueden estar y dónde se tienen que mover cuando va a haber un terremoto. O sea, tiene una lógica, Pero independientemente de esa lógica, las personas que habitan esa zona se comunican con las rocas y consideran que las rocas tienen vida. Es decir, sí hay posibilidades no de que regresemos, pero sí de que resignifiquemos. Dentro del pensamiento ambiental latinoamericano hablamos de resignificar, repensar y revalorar a la naturaleza como es un ente en el que coexistimos también nosotros como seres humanos. De manera que existe algo que se llama modelo historiográfico ambiental, que tiene que ver justo con filosofía ambiental, y habla de que el sistema naturaleza tiene dos subsistemas que se encuentran a la par, de igual manera, de igual forma, no está uno arriba del otro ni uno encima del otro, son en una relación horizontal, que son los ecosistemas y las culturas. No es casualidad que las zonas con mayor biodiversidad sean las zonas con mayor diversidad cultural, porque estas culturas responden a esos espacios que están habitando. Y entonces el ecosistema influye en la cultura se adapta o no se adapta y ahí hay una respuesta. Un ejemplo claro que yo tengo es, que siempre pongo en mis clases, es aquí en la zona metropolitana, nuestras avenidas principales eran ríos, porque estamos en una zona de muchísima agua. Todos estos ríos fueron entubados. Entonces, la urbe no está adaptada a ese ecosistema en el que se encuentra porque está buscando ser como primer mundo, que el primer mundo no tiene ese tipo de cuenca. Y allá es muy normal entubar lo que tienen, porque tienen muy pocos ríos, pero no tienen esta capacidad o recarga de agua como la tenemos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Y entonces vienen las lluvias y se inundan las avenidas. Y entonces, ay, nos estamos inundando, ay, no es posible. Y es la respuesta natural del ecosistema, porque el río lleva su propio cauce y no va a decir, ah, ya no puedo pasar por aquí porque ya es avenida, no, me tengo que ir por otro lado. La apuesta que tenemos mediante el pensamiento ambiental latinoamericano es resignificar y repensar estos espacios. Pero para ello tenemos que dejar de ver a la ciencia y a la tecnología de una forma lineal. Es decir, otra vez volvemos a la crisis de civilización. Hay un problema y lo voy a resolver, pero solo lo estoy viendo desde aquí. No estoy viendo los demás puntos que tienen que ver con ese problema. Entonces, lo que vemos mucho en mis clases, cuando hablamos sobre el pensamiento ambiental latinoamericano, que lo meto en todas mis clases, es que si no estamos viendo cómo es ese territorio, todas las características que tiene ese territorio, no voy a construir una ciudad ad hoc a ese territorio. Estoy pensando siempre en primer mundo. Y entonces, pues hay una respuesta negativa del ecosistema. Y entonces decimos que la naturaleza es mala, que hay que sacarla, que no puede haber, y nos estamos cada vez separando más. Existen apuestas, incluso hasta allá en políticas públicas, en Ecuador, hay algo que se llama la naturaleza como sujeto de derecho. Y existen ya casos, no solamente en Ecuador, en otros lados como en Colombia, aquí en México, en Guerrero hubo uno, donde un espacio natural que está siendo amenazado por actividad del ser humano tiene derecho a existir en un ambiente sano por el simple hecho de ser naturaleza. Por el simple hecho de ser naturaleza. Entonces, por ejemplo, en Colombia se ganó la disputa por un río que estaba siendo contaminado por la industria. Obviamente fue la sociedad que habita ahí la que metió el juicio y ganaron ese juicio. Porque la naturaleza es sujeta de derecho por el simple hecho de ser naturaleza. No necesariamente porque me está dando algo. Esa es la diferencia, ¿no? No porque me está dando algo, es derecho a... Entonces, cualquier especie, cualquier ser vivo, cualquier elemento de la naturaleza es sujeta de derecho. En contraposición,
a la postura que tiene Primer Mundo, que le llaman derechos de las personas no humanas. Entonces, esos seres que tienen características más similares al ser humano tienen derechos. Por ejemplo, los simios, las ballenas y los delfines. Pero a mí, ¿quién me da, o yo, quién soy yo para decidir qué especies van a tener derechos y qué especies no? Y porque tengo que decidir que las especies que más se parecen a mí como ser humano, entonces es así. En la visión latinoamericana de los derechos de la naturaleza, lo que dice es no, la naturaleza es sujeta de derecho al igual que cualquier ser humano. Y tiene que ser cuidada, respetada y tiene que tener calidad de vida por ser un sujeto como somos los seres humanos. Independientemente si tiene características antropocéntricas o no. Independientemente si se parece o no al ser humano. Entonces sí existe, y existen ya. Cuando yo estudiaba, yo me acuerdo que yo decía, es tan utópico esto y lo amo tanto, pero ojalá que algún día, pues ya actualmente ya existe en algunas partes esta política pública como de la naturaleza como sujeta de derecho. Pero han sido la propia sociedad la que ha buscado que se lleven a cabo estas políticas públicas. Y ha sido la propia ciudadanía la que ha luchado porque estos entes o estos elementos naturales sean respetados. Entonces, vuelvo a lo mismo, somos nosotros como sociedad los que tenemos que exigir eso, las personas somos las que tenemos que pedir que esto suceda y exigirlo más que pedirlo. Pero si no estamos unidos colectivamente, si no nos sentimos parte de este espacio, pues ¿cómo lo vamos a lograr? Muchísimas gracias. Ale Sahagún menciona, a mí los grupos de discusión me sirvieron para tratar mis ataques de ansiedad provocados por lo abrumador de las problemáticas socioambientales. Siempre que empieza algún ataque de ansiedad, recuerdo que somos más sintiéndonos así y que juntes, disculpen, podemos comenzar a actuar y aunque aún no actúo mucho, estoy en el camino junto a mis relaciones interpersonales de generar cada vez más colectividad para el actuar. Creo yo que estas estrategias y formas de acción son muy buenas apuestas para generar cambios. Gracias, Ale. Ale es una de las chicas que ha estado trabajando con nosotros, incluso ya te voy a presumir, Ale es egresada y estamos por participar, ya entramos en un capítulo de un libro donde ella, ahora yo no estuve presente, ella hizo una sistematización junto con otro compañero de lo que se ha hecho durante estos casi 3 años de Terrica. Entonces, ella de ser una estudiante, ahora ya es del grupo base y es de la que hace talleres, invita cosas, entonces es un gran ejemplo de lo que se ha logrado hacer en Terrica. Ah, y justamente, doctora, va de la mano la pregunta siguiente. Una persona pone, ¿cómo puedo realmente apoyar a la situación global, crisis climática, desigualdad, devastación ambiental y no quedarme simplemente en un like o en una postura pasiva? ¿Qué lugar puedo ocupar como individuo, como estudiante, como parte de una comunidad para generar un cambio verdadero? Ahí yo puedo, desde mi punto de vista personal, es buscar espacios para reunirse, buscar, normalmente creemos que para reunirme tengo que gastar, ¿no? Entonces, pues, es que no tengo dinero para salir, pues no necesitas dinero para salir, ¿no? O sea, puedes llegar al parque, sentarte, platicar, que fue como empezamos los grupos, empezamos en la casa, en una oficina que nos prestaron. Y yo también he tenido esa sensación, ese sentimiento de estar sola, de, de investigar. O sea, mi hermana me dice, a todo le encuentras lo negativo. Pues no es que a todo le encuentro lo negativo, es que todo pregunto un por qué está pasando. Entonces me meto, me clavo y entiendo, y es lo que vi también dentro de los grupos, esta enorme soledad que se siente, de decir todos estos problemas que hay, y yo qué puedo hacer, o sea, yo como individuo, pues, ¿cuándo voy a poder atacar esto? Actualmente lo que puedo decir con la experiencia es a través de la colectividad. Expresar tus sentipensares sin temor, expresar lo que sientes sin miedo a que te vayan a criticar, a que te vayan a decir algo, te va a permitir generar colectividad. Mostrarnos vulnerables nos va a permitir generar colectividad. En este mundo no nos mostramos vulnerables. En este mundo estamos más en la competencia que en el cooperar. Y para yo poder cooperar necesito mostrar mi vulnerabilidad con las demás personas. Y creo que eso ha sido parte esencial de los grupos de discusión,
el hecho desde que el grupo, desde el primer grupo a mí me vieran llorar con lo que estaban diciendo, porque yo me estaba viendo a su edad y yo empecé estos grupos y esta tesis porque yo dije, es que tenemos que hacer algo, o sea, tengo que lograr que en mis tiempos las juventudes éramos bien prendidas y andábamos. Y yo veía que mis estudiantes, no, yo decía, ¿qué les pasa? ¿Por qué no? Y no los voy a juzgar, tengo que entender qué les está pasando. Y empezar a escucharles y yo me empecé a ver, me empecé a reflejar en ellos. Entonces, desde el grupo uno yo empecé a llorar y obviamente pues era su profesora para la mayoría, otros venían de otros centros, pero sí estaban así como que, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué la persona más adulta aquí está llorando? Y eso empezó a hacer que se soltaran, o sea, esa vulnerabilidad, mostrarnos, como dice Ale, o sea, hablar de las ansiedades, de lo que les genera ansiedad, de lo que les genera incomodidad, de las cosas que no les gustan, o sea, cada uno de los grupos son súper fuertes. Hay unos mucho más fuertes que otros, que depende de lo que se discuta, pero son temas que no están acostumbrados a discutir porque no tenemos esos espacios. Entonces yo invitaría a que con miedo y todo generen estos espacios porque eso es lo que nos va a permitir. Incluso el fin de semana pasado, hubo una marcha aquí sobre los derechos trans y de todas las personas que dijeron que iban a ir, al final nadie llegó. Y yo hubo un momento en el que me sentí muy sola, pero luego volteé, vi quiénes estaban ahí conmigo, o sea, que no era la única persona que estaba ahí. Dije, bueno, a lo mejor todos los de mis grupos o mis colectividades no estuvieron, pero hay otras personas que sí. Y me empecé a acercar a las demás personas y escucharles y ver todo lo que les pasaba. A mí me llenó al final y dije, bueno, seguimos en la lucha, ¿no? Entonces sí hay momentos de soledad, pero también hay que mirar a quienes están igual que nosotros y que también buscan ese cambio. Y así te vas a sentir menos solo y vas a poder hacer algo. Justamente le agradezco que haya respondido estas preguntas, doctora. No sé si tenga antes de cerrar la conferencia, si tenga alguna reflexión final o algo que les gustaría aportar como un cierre. Sí, gracias. Pues más que nada invitarles al actuar, a esto que les decía, a mostrarse vulnerables, a comprometerse. Estamos en una sociedad líquida, que ese es el éxito que ha tenido este sistema capitalista. En general, volvernos cada vez más individualistas, meternos en la competencia y en ver quién puede más que otra persona en lugar de pensarnos en colectivo. Yo eso es lo que puedo decir, es pensarnos en colectivo, permitirnos ser vulnerables, permitirnos vernos cara a cara, porque eh, vernos cara a cara, a lo mejor ustedes ahorita no ven si mis piernas están temblando o no, si estoy nerviosa o no, aquí nada más me están viendo de esta parte, pero cara a cara van a ver otras formas de comunicarme mediante mi cuerpo que va a permitir mostrarme vulnerable. Entonces, yo todavía no tengo claro cómo la vida mediática nos puede permitir estos espacios, por ejemplo, es un ejemplo donde al menos a alguien espero haberle quedado alguna espinita y decir, chin, ¿qué puedo hacer, no? Pero cara a cara la comunicación es mucho más eh, vulnerable y me permite mostrarme con otra persona y entonces me permite actuar, ¿no? Lo que te incomoda y nos incomoda porque no nos han dado una educación emocional, ¿no? Entonces no nos mostramos, pero mostrarnos nos va a permitir eso. O sea, yo veo que yo llego a mis clases y les digo, hoy vengo súper mal, tengo mucha ansiedad y se quedan como, ¿cómo que la maestra está diciendo que tiene ansiedad? ¿No? Y no me importa, o sea, no me importa porque lo vean mal o no, porque lo que sí estoy mostrándoles es que soy un ser humano y todos somos seres humanos, todas, todos, todes, y todos tenemos problemas. Y eso me mostrará vulnerable, pero, pero genera también un espacio de mayor confianza. Entonces, para mí, a lo que yo les invito es a que busquen espacios donde puedan expresar sus sentipensares con sus pares y que se piensen desde la horizontalidad, no en jerarquías, no ver quién es mejor, sino en la horizontalidad, donde todas y cada una de esas personas tiene el mismo valor y la misma posibilidad de hablar. Son como nuevas formas de convivir y de comunicarnos. Qué linda conclusión, doctora. Pues antes de concluir, justamente queremos aprovechar este espacio para despedirnos y expresar nuestro agradecimiento por habernos acompañado en este ciclo de conferencias. Ha sido un verdadero placer contar con su participación tan enriquecedora y bueno, sobre todo por su intervención tan valiosa, doctora.
Laura Mares, por compartir con nosotros su conocimiento y su perspectiva crítica sobre estos temas tan significativos. Les recordamos a todos, todas y todes que la conferencia de mañana será igualmente interesante y esperamos contar nuevamente con su presencia. Para mantenerla al tanto de nuestras actividades y futuras conferencias, los invitamos a seguir nuestra página de Facebook Democracia 21-23, donde publicaremos toda la información relevante. No olviden que mañana nos vemos a las 6 p.m. Los esperamos. Nuevamente, gracias por su participación, doctora. A todos por escucharnos. Hasta la próxima y les deseamos que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Bye.